Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy el Tour de Francia tuvo de todo: una fuga solitaria de más de 100 kilómetros, un amontonamiento de caídas a 4 kilómetros de meta, un mecánico que sacó de quicio a Jonas Vingegaard, y en medio de todo ese caos, Isaac del Toro entrando tranquilo, sin sustos, para conservar su octavo lugar en la clasificación general. Y les voy a decir algo que va a sonar raro después de un día tan movido: la etapa de hoy no cambió absolutamente nada, y precisamente por eso es importante que la entendamos bien, porque mañana sí cambia todo. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que está a punto de entrar en su tramo más duro. Activa la campanita, porque mañana llega el Tourmalet. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera, hay que entender qué terreno se pisaba hoy. La Nemezzana-Pau, 158,3 kilómetros, prácticamente llanos, con una sola dificultad categorizada en todo el recorrido: la Côte de Balaix, apenas 1 kilómetro al 8,8% de pendiente media, situada a unos 25 kilómetros de meta. Una etapa hecha sobre el papel para que los velocistas se jueguen la victoria y para que los favoritos de la general lleguen frescos al primer gran día de montaña, que es justo el que tenemos mañana. Con ese terreno de por medio, ya se sabía desde la salida que esto iba a ser un día de transición. Y lo fue, pero no sin dejar un par de momentos que sí conviene analizar con calma. Desde el kilómetro 0, Baptiste Weisstroffer del Lotto Intermarché se lanzó en solitario. Nadie lo acompañó. El francés aguantó él solo durante más de 100 kilómetros, con una ventaja que llegó a superar los 3 minutos sobre el pelotón. Una fuga de las que se recuerdan por pura resistencia, no por amenaza real a la general. Weisstroffer salió lejísimos en la clasificación, así que ni Uno X Mobility, defendiendo el maillot amarillo de Thorstein Tren, ni los equipos de los velocistas tuvieron ningún motivo para preocuparse en serio. En el kilómetro 113 llegó el sprint intermedio de Vic en Bigorre. Weisstroffer se llevó los 25 puntos, premio justo a un esfuerzo que ya llevaba más de 2 horas en solitario. Después vino la única dificultad del día, la Côte de Balaix, donde el francés también se apuntó los puntos de montaña disponibles. A partir de ahí, el pelotón empezó a apretar en serio. A 23 kilómetros de meta, Fred Wright, Valentin Paret-Pentre y Casper Asgreen intentaron lanzarse en busca del fugado, pero el grupo principal, con Soudal Quick-Step y Alpecin Premier Tech tirando fuerte, no dejó que la maniobra prosperara. Weisstroffer resistió hasta quedar atrapado alrededor del kilómetro 14 antes de meta, cerrando una fuga de más de 100 kilómetros y llevándose, como mínimo, el premio a la combatividad del día. Y aquí es donde la etapa cambió de cara. A 4 kilómetros de meta, en una curva a la derecha, se produjo una caída múltiple que involucró a corredores de Caja Rural Seguros, RGA, y de Soudal Quick-Step. Alex Molenar se llevó la peor parte y necesitó atención médica sobre el asfalto antes de poder reincorporarse. Fernando Gaviria, mientras tanto, estuvo a punto de irse al suelo en un enredo que complicó los planes de varios equipos justo antes del sprint, y terminó siendo, de todas formas, el mejor latinoamericano del día en el puesto 17. Y hay un segundo momento que vale la pena contar con cuidado, sin convertirlo en el circo que otros canales están haciendo con esto. Minutos antes de esa caída, Jonas Vingegaard sufrió un problema mecánico en mitad del pelotón. Mientras intentaba reincorporarse, siguiendo la fila de coches, una moto de la organización le bloqueó el paso, y el danés se mostró visiblemente molesto. Nada dramático, resolvió el mecánico rápido y volvió al grupo sin perder tiempo real. Pero es un dato que anotamos, no porque sea un colapso ni una grieta psicológica confirmada, sino porque mañana, en el Tourmalet, vamos a poder comparar cómo llegan las piernas y la cabeza de cada favorito a la montaña. Ese es el tipo de contexto que sí sirve, y no la especulación barata. Con todo el desorden resuelto, la etapa se definió al sprint, y ahí el que mandó fue Olav Koich del Decathlon CM-CGM, que se impuso con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 7 segundos. Max Canter completó el podio en segundo lugar y Tim Merlier fue tercero, seguidos de Hub Arts, Jasper Philipsen, Biniam Girmay y Mats Pedersen, que sigue líder de la clasificación por puntos con 143 unidades. Y ahora vamos a lo que de verdad nos importa en este canal: Isaac.
Isaac del Toro terminó la etapa en el puesto 32, prácticamente pegado al ganador, dentro del pelotón principal, junto a Pogačar, Vingegaard y el resto de favoritos. Ningún susto, ninguna pérdida de tiempo real, colocación inteligente en los momentos de peligro, justo cuando se estaban produciendo las caídas más adelante en el grupo. Ese es el resumen completo de su día. Cero drama, cero desgaste innecesario. Gracias a esa gestión, Isaac se mantiene en el octavo lugar de la clasificación general a 8 minutos y 17 segundos de Thorsten Threen. Y aquí conviene poner el panorama completo sobre la mesa, porque las diferencias entre los favoritos siguen siendo mínimas. Pogačar y Vingegaard comparten el mismo tiempo, a 7 minutos 53 segundos del líder. Isaac lo sigue a apenas 24 segundos. Y justo detrás de Isaac, a solamente 3 segundos, está Juan Ayuso, otro de los nombres que se están mencionando como rivales directos por el podio de París. De hecho, en la clasificación de los jóvenes, Isaac es tercero, a 4 minutos 27 segundos de Matías Vasek, con Ayuso pisándole los talones apenas 3 segundos por detrás. Dos corredores prácticamente empatados en dos clasificaciones distintas, a las puertas del primer gran día de montaña. Si eso no es una rivalidad servida en bandeja para mañana, no sé qué lo sea. Y hay otro dato que me gusta resaltar, porque casi nadie lo está contando. Isaac también está sumando puntos para la clasificación por puntos. Va décimo, con 39 unidades. No es su prioridad, pero es la prueba de que este muchacho está compitiendo en todos los frentes posibles, no solamente cuidando la general. Ahora, ¿por qué les digo que la etapa de hoy no cambió nada? Porque estas diferencias de 7-8 minutos entre los favoritos en un día como el de mañana se pueden mover completamente en una sola subida. Lo que sí cambió hoy fue el clima psicológico. Vimos a Weistroffer regalarnos una fuga heroica, vimos caos en los últimos kilómetros y vimos a uno de los grandes rivales de Pogačar mostrando nervios en público justo antes de la cita más importante de la primera semana. Y esa cita llega mañana. Etapa 6, Pau a Gavarnie-Gedre, 186,2 kilómetros, con el Col d'Aspin, 12 kilómetros al 6,5%. Después el Tourmalet, 17,1 kilómetros al 7,3%, uno de los puertos más históricos de todo el ciclismo. Y para cerrar, un final en alto en Gavarnie-Gedre, 18,7 kilómetros, con una pendiente media del 3,7%, pero con rampas que llegan al 9% en los tramos finales. En total, más de 4.100 metros de desnivel acumulado en un solo día. Esta es la etapa que de verdad va a empezar a definir este Tour de Francia. Isaac llega fresco, sin haber gastado energía de más en ninguna de las 5 primeras jornadas, con Pogačar a su lado y con un rival directo, Vingegaard, que hoy mostró la primera señal pública de tensión de toda la carrera. ¿Ustedes creen que esos 8 minutos y 17 segundos que separan a Isaac de la cima de la general se pueden recortar de verdad en un solo día de montaña como el de mañana? ¿O es una diferencia demasiado grande incluso para el Tourmalet? Déjenmelo en los comentarios, quiero leer su opinión antes de que arranque la etapa. Y hasta aquí, el análisis de la etapa 5. Si les gustó el video, denle like, comenten su pronóstico para el Tourmalet y suscríbanse para no perderse el día que puede cambiarlo todo. Nos vemos mañana con la etapa 6, aquí, en Ciclismo Sin Excusas, y vamos con todo por el Torito.